que es que es uno de los principales problemas que tenemos conjuntamente con la corrupción, tenemos el problema del crimen organizado. Ahí está. ¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a continuar entonces. Vamos a ver sobre la delincuencia común y crimen organizado en el Perú, pero también en el mundo. ¿Ya? Existe en nuestro país ya una tremenda percepción de inseguridad y eso está siendo reflejada por las principales encuestadoras, por todos los medios de comunicación masiva, sin excepción, ¿ya? Entonces tenemos esa percepción de inseguridad, ¿no? Pero eso tiene sus raíces y tiene sus motivos, ¿no? Y sus razones también. Una de las cuales es la presencia estatal muy limitada en zonas al interior del país o en zonas que están en zonas marginales, no solamente del país, sino también dentro de la misma ciudad, ¿no? Las ciudades capitales de departamentos, la ciudad capital, nuestra Lima metropolitana. Sin embargo, tenemos zonas que están al margen, ¿ya? De la propia ciudad, ¿ya? Tenemos asentamientos humanos bastante alejados donde no hay presencia estatal, no hay presencia estatal, lamentablemente. No hay participación de la policía, no hay participación de las Fuerzas Armadas, no hay participación del Estado. También tenemos una relativa confianza ciudadana hacia los operadores de justicia. ¿Quiénes son los operadores de justicia? Ya lo hemos dicho anteriormente. Los operadores de justicia son el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Dado a la falta de eficiencia, dado a la falta de efectividad, dado a los altos índices de impunidad, existe una relativa, yo diría una baja confianza ciudadana hacia los operadores de justicia. Por esa razón es que la cifra negra siempre es bastante alta con respecto a la cifra real. La cifra negra de violaciones, ahora último acabamos de ver un lamentable suceso en el norte del Perú, ¿no? Esa cifra negra de violaciones es mucho mayor a la cifra real, a la cifra que aparecen en las estadísticas, ¿no? Porque muchas familias prefieren quedarse callados por temas de conveniencia en realidad, ¿ya? Por temas económicos y porque por lo general el papá es el que sustenta la economía de un hogar, ¿no? Entonces, por esas razones que son bastante tristes, hay bastante impunidad en estos delitos de violación. En los altos niveles socioeconómicos también, ¿no? ¿Por qué? Por el escándalo, por el honor, por el nombre, por el prestigio y todo lo demás, ¿no? Ahí nomás queda la cosa, ¿ya? Y eso son temas que en realidad nos dan pena, pero es nuestra triste realidad. No solamente en el Perú, también en realidad en todo el mundo. Tenemos también un incremento de alternativas ciudadanas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas ciudadanas a la inseguridad? Las juntas vecinales, las rondas campesinas al interior del país, ¿no?
la seguridad privada. Hoy en día se ha intensificado el tema de las cámaras de seguridad, ¿no? Y todo esto, ¿no? Inclusive hay alternativas ciudadanas mediante grupos WhatsApp que paran en permanente contacto, ¿no? Y actualmente hay logros muy insuficientes contra el crimen organizado. Tenemos una cronología delincuencial, ¿ya? Desde los años 70 hasta la actualidad, al menos en nuestro Perú. Los años 70 tenemos del año 1970 a 1984 asaltos y robos a mano armada hacia los bancos, ¿no? Ya. De los años, ya en la década de los 80, toda la década de los 80 especialmente, se dio bastante el tema de los secuestros, ¿ya? Los secuestros. Posteriormente, en la década de los 90, del año 90 al año 96, asaltos a industrias, comercios y bancos, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado, ¿ya? No estamos hablando de delincuencia común, no estamos hablando de terrorismo. De repente alguien me dice, sí, pero profesor, pero también del año 80 hacia el año 90 y picos, ¿no? También hubo el tema del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA. Claro, también hubo, ¿no? Justamente por esa es una de las razones por las cuales se debilitó la lucha contra el crimen organizado. Se debilitó la lucha contra la delincuencia común. ¿Por qué? Porque los policías y los militares estaban abocados a luchar contra el terrorismo, ¿no? Por esa lucha contra el terrorismo se debilitó no solamente la lucha contra el crimen organizado, sino también contra el tráfico de drogas, ¿no? Que es el principal eh, soporte financiero criminal que existe. De los años 1996 hasta el año 2000 se dieron secuestros típicos, bandas conocidas como los destructores, los injertos, ¿no? Y también aparición de los secuestros al paso y los que conocemos como la marca, ¿no? La marca significa que te están controlando, están siguiendo tus pasos y te amenazan, te mandan una carta, sabemos dónde está tu hijo, tu esposa, en qué lugar come, en qué lugar se peina, en qué lugar compra su ropa, ¿no? Sabemos que, digamos, a un empresario, ¿no? Sabemos que tú tienes tu amante y que paras en tal lugar y la llevas a tal sitio y te vas a tal hotel, ¿no? Eso es la marca, ¿ya? Del año 2000 al año 2006 aparecieron los delitos no violentos, como los delitos financieros, los delitos informáticos, son hasta el momento delitos que dan bastante, eh, que son bastante lucrativos. Del 2005 al 2006 también se incrementaron los delitos violentos como los secuestros típicos y los secuestros al paso. Actualmente, desde el 2006 hasta la actualidad, se ha incrementado especialmente la extorsión, con la llegada de migraciones aquí de América Latina al Perú, llámese venezolanos, llámese colombianos, llámese mexicanos, ¿no? Y que esto se ha incrementado también con la aparición de bandas criminales dedicadas al tráfico de droga y que entre ellas se pelean, entre ellas tienen una guerra a muerte entre diferentes bandas, ¿no? Que lamentablemente quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, ¿no? Que justo pasamos al medio de un tiroteo entre dos bandas rivales, ¿no? Mexicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, en el Perú de diferentes lugares, ¿no? Entonces, todo esto ha incrementado esta situación
esta sensación de inseguridad, ¿no? Actualmente se ha incrementado la extorsión, el sicariato, que ya les dije, la trata de personas, la marca, ya les comenté que es la marca, el raqueteo. El raqueteo es que están rondando en una ciudad a bordo de un vehículo, sea automóvil o sea una moto, y a la gente que los encuentra desprevenida, los asaltan, ¿no? Los asaltan dentro de un carro, dentro de un restaurante, en la vía pública, en un parque y todo esto, ¿ya? La trata de personas también últimamente está bastante de moda, ¿no? Especialmente con la migración extranjera, ¿no? No solamente la migración eh, venezolana, que es lo que la mayoría conocemos, sino también la migración ecuatoriana, la migración boliviana, tenemos migración colombiana, la misma gente de la selva que vienen a Lima o vienen a las ciudades principales, llámese Trujillo, llámese Arequipa, Piura, Chiclayo, y se dan estas situaciones pues, de trata de personas que a las mujeres especialmente estas bandas criminales mediante diferentes modalidades de engaño, ¿no? Las endulzan con el cuento del trabajo fácil, bien remunerado, bien elegante, ¿no? Y cuando en el fondo es un tema de prostitución, ¿ya? Y una vez que ya están dentro de estas bandas, lamentablemente ya no pueden ni escapar porque ya están completamente controladas. Veamos cuáles son los factores que favorecen a la criminalidad, ¿ya? Tenemos las vigencias de variables criminológicas tradicionales, ¿ya? Estoy dando acceso para que puedan entrar algunos compañeros de ustedes. Tenemos la vigencia de variables criminológicas tradicionales, también el enraizamiento de una subcultura delincuencial que incorpora en forma progresiva a la niñez y a la juventud. También, por otro lado, tenemos la prensa sensacionalista cuando distorsiona la legítima labor policial y actúa alejada del cultivo de los valores y respeto a la autoridad, ¿no? Hay mucha prensa que es sensacionalista que inclusive cuestiona la labor de la policía, ¿no? Los tilda a la policía en muchos casos como abusivos, ¿no? Y esta situación prácticamente quita autoridad, ¿no? Y ensalza al libertinaje y a situaciones que prácticamente, estas situaciones de anomia, ensalzan a que haya un caos, ¿no? Haya prácticamente una anarquía. También tenemos que la corrupción pública en general, hoy día estamos viendo, somos mudos testigos de lo que está ocurriendo y vemos todos los días, ¿no? En todos los canales, en todos los medios de, de, de difusión masiva, todas las noticias sobre corrupción pública, funcionarios públicos que caen con las manos en la masa, que hacen unas gestiones, pero que en realidad em, em, unas gestiones que dan pena, dan vergüenza, pero sobre todo que la ciudadanía es quien es la principal agraviada con esa ineficiencia, ineficacia y sobre todo corrupción, ¿no? Que esto también genera desconfianza en la población. Y la ausencia de una administración de justicia oportuna, confiable y ejemplar, ¿ya? Otros factores que favorecen a la criminalidad tenemos la ausencia de una eficiente política de rehabilitación y reinserción social. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente las cárceles ya se han convertido en escuelas del crimen. No es como en otros países donde las cárceles
cada delincuente, cada persona que está condenada dentro de una prisión está separada en diferentes, o sea, está completamente separada, ¿no? En habitaciones distintas, ¿no? Aquí en el Perú todos están juntos, se convierten en escuelas del crimen, no hay una rehabilitación, se ve que las universidades todo lo ven lucro, deberían haber universidades que apoyen esta situación para que las personas que están recluidas puedan de repente, a manera de un beneficio penitenciario para reducir su pena, puedan estudiar una carrera técnica y, ¿por qué no?, una carrera profesional, ¿no? Y puedan salir sin haber perdido ese tiempo, ¿no? Ese tiempo muerto, ¿ya? Lo único que sirve en las cárceles, a falta de estas eficientes políticas de rehabilitación y reinserción social, es de escuela del crimen, hacen que los condenados salgan de la cárcel prácticamente, ¿cómo es la palabra? Prácticamente ya hechos al castigo, ¿no? Ya curtidos, prácticamente curtidos, ¿no? Y esa cuestión no está bien. Escasez de recursos de la Policía Nacional para un combate permanente y eficaz contra la delincuencia. El mismo primer ministro hace poco hizo un comentario al respecto a la falta de recursos de la policía, ¿no? Y que se encuentra completamente limitada, ¿no?, en su accionar. También las limitaciones en el proceso de la investigación policial. Hay muchas limitaciones en el proceso de la investigación policial, ¿no? No era como antiguamente existía antiguamente cuando existía la Policía de Investigaciones del Perú por un lado, la Guardia Civil del Perú por otro lado, no habían estos problemas, todo era más fluido, todo era mejor llevado. Con la unificación de la Policía Nacional en realidad ha derivado en estos problemas que se ha limitado la labor de investigación policial, ¿no? Que prácticamente esa labor hoy en día lo lleva con mayor limitación todavía porque no se dan abasto el personal que tiene ya el Ministerio Público. También una limitada coordinación multisectorial y participación ciudadana en el ámbito de la prevención del delito. Si bien es cierto, existe los comités, los comités de seguridad ciudadana, ¿ya? Que son el comité principal, ya está presidido por el mismo presidente de la República, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, esto con el tiempo ya ha perdido vigencia, ya no hay estas acciones multisectoriales de diferentes ministerios que trabajaban con un solo fin, con un solo norte, para optimizar la lucha contra la delincuencia, contra el crimen, ¿no? Ya no existe esto, y peor todavía en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Por eso se indica que hay una limitada coordinación multisectorial y también una limitada participación ciudadana en el ámbito de la prevención del delito. Esto es lo que le conocemos como la seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos una normatividad frágil, ¿ya? Las normas penales son muy frágiles en virtud que Perú es suscribiente a, a las cortes de derechos humanos a nivel no solamente de América Latina, sino también del mundo, ¿no? A esas cortes de derechos humanos, ¿no?, que protegen y en realidad más dan, más favorece a los delincuentes, ¿no?, que a los mismos operadores de justicia, ¿no? Y también tenemos el empleo ilícito de la tecnología, pues las organizaciones criminales en diferentes delitos tienen tecnología de punta porque manejan un capital que les permite adquirir tecnologías de última de último de, de, de punta,
tecnología de punta, tecnología actualizada, ¿ya? No solamente en tecnología, también en medios logísticos, vehículos, equipamiento, chalecos antibalas, armas y todo esto. A todo eso hemos conllevado. Entonces tenemos un esquema hipotético de la evolución de las organizaciones criminales en el Perú, ¿no? Los factores criminológicos influyentes, especialmente, aquí estamos hablando ya de menos a más, ¿ya? ¿Cómo comienza esto? Tenemos, por ejemplo, estos factores que son criminológicos, son sociológicos porque vienen de afuera, de la influencia externa. Tenemos la violencia juvenil, comenzando por los pájaros fruteros, después vinieron los pirañas, después el pandillaje pernicioso, que convierte todo esto en barras bravas, ¿no? Y también tenemos las alianzas criminales, que inicia como una banda. Las bandas son de dos o más personas, ¿no? Pero no están jerarquizadas, no tienen, las bandas no tienen roles, ni jerarquías, ni están establecidas en el tiempo, ni tienen una jurisdicción en un lugar establecido, no. O sea, las bandas son como gitanos que van a un lugar y se mueven a otro lugar, pero no están debidamente organizados. Lo que sí, el crimen organizado, que inclusive para el crimen organizado trabajan profesionales, llámese abogados, contadores, ¿no? Y lamentablemente dentro del crimen organizado en muchos casos se ha descubierto el apoyo ya de funcionarios públicos, ¿no? Operadores de justicia que se han dejado corromper, y eso prácticamente ayuda, ¿no? Ayuda a ellos a que logren sus nefastos objetivos criminales. Y esto conlleva en la mejor instancia a un crimen organizado transnacional, ¿no? Comenzó con una zona, llámese Chimbote, ¿no? Abarcó primero todo el norte del país, ¿no? Trujillo, Chiclayo, eh, Piura, la parte de Huaraz, Huánuco, ¿no? Tumbes, y después ya se extendió, estas bandas se extendieron, ya bandas peruanas que se extendieron a Ecuador, Colombia y así, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son los factores de interés para la clasificación de la criminalidad, ¿ya? Hay hasta 4 factores de interés y vamos a hablar uno por uno. Tenemos el primer factor de interés es respecto a sus miembros. Aquí se tiene en cuenta el número de integrantes, los antecedentes que tienen sus miembros y los vínculos entre ellos, los reemplazos que puedan tener, porque recuerden, dentro de la criminalidad organizada, mucha gente también sufren bajas, pues, llámese pierden la vida o son heridos, ¿no? Y ya no pueden, ¿no? O también son delatados, ¿no? Ya prácticamente, como dicen en el argot criollo, se queman y ya tienen que salir y ya tienen que ser reemplazados. También dentro de los miembros de las bandas criminales se tiene en cuenta el estrato social al que pertenecen para poder dar un rol específico, ¿no? Y el grado de motivación económica, ¿no? Que tienen ellos respecto al tema de la criminalidad. Por otro lado, tenemos respecto a sus estructuras, ¿no? Aquí existe una delimitación funcional, espacios de actuación, ¿ya? Una delimitación geográfica, ya les dije, una jurisdicción, ¿ya? Dentro de ellos, y la itinerancia. ¿Qué significa la itinerancia? Significa de que están, mantienen en un lugar un tiempo, ¿no? ¿Ya? Y de este lugar, esa misma banda se traslada a otro lado, ¿no? Ya les dije, comenzaron en Chimbote, de ahí se trasladaron a Trujillo, ¿no? De ahí a Chiclayo, y de ahí agarraron todo el norte, ¿no? Cosas así. Respecto a los medios, dentro de los factores de interés, respecto a los medios, tenemos, ya les dije, armas de primer nivel, vehículos de alta gama, tecnología informática y comunicaciones, ¿no?
¿ya? Además de asesoramiento profesional, técnicas de inteligencia como el compartimentaje y los códigos, ¿no? Dentro del compartimentaje yo les voy a explicar qué significa el compartimentaje, ¿no? Porque quizás los que son policías o militares que están aquí presentes puedan entender, pero yo debo explicar quizá a la mayoría de ustedes que no son ni policías ni militares el significado de compartimentaje. Compartimentaje significa, es una técnica que utilizaba Sendero Luminoso, el terrorismo en los años 80, con el compartimentaje. Significaba de que se organizaban de diferentes células terroristas, ¿ya? Células son grupos terroristas, de diferentes grupos terroristas sacaban uno por cada grupo, ¿no? ¿Ya? Digamos, de 5 células terroristas sacaban 5 miembros de activos de Sendero Luminoso para, digamos, para matar a alguien, ¿no? Para asesinar, digamos, a un coronel de la policía o a un general de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Entienden? Entonces, les daban su objetivo, el croquis, dónde tienen que ir todo, ¿ya? Y sin embargo, entre ellos no se conocían. Cada uno tenía su tarea, su rol, ¿no? Tenía que ir a un lugar, sacar el arma, disparar e irse. El otro ir a un lugar, reventar una llanta, incendiar un grifo e irse, ¿no? Y así, cada uno tenía diferentes eh, roles, pero entre ellos no se conocían. De tal manera que cuando se detenía a uno, lo único que encontrábamos era lo que tenía él, pero no sabía nada del otro, ¿entiendes? Esa es la situación, ¿ya? Eso se llama el compartimentaje. Respecto a sus actividades, tenemos en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Ya les dije ya más o menos cómo va la cosa. Las modalidades existen en delitos violentos y también los delitos de cuello y corbata, ¿no? Las defraudaciones, extorsiones que no necesariamente tiene que ser violento, de repente el uso de la informática para también hacer las extorsiones, chantajes, ¿no? También, lamentablemente, hay que decirlo, hay influencia, respecto a las actividades, tenemos influencia política, influencia social, y sobre todo para estas bandas, estas organizaciones criminales, influencia económica, por lo cual conlleva a lo que es el lavado de activos. El lavado de activos que al final va a tener que dar una justificación haciendo creer o haciendo pasar como lícito un dinero de procedencia ilícita. Vamos a ver ahora la clasificación de la delincuencia desde el aspecto cualitativo. Tenemos la delincuencia común, el concepto es aquella que comprende conductas típicas de carácter individual o colectivas generadas por factores criminológicos comunes que afectan la seguridad ciudadana. Su prevención, su represión y su control requiere de una política criminal tradicional. Dentro de las características de la delincuencia común, tenemos que focaliza sus actividades en espacios específicos y o cerrados, donde fomenta su estilo de vida, conocido como la subcultura, ¿ya? Tiende a organizarse en bandas y pandillas que por lo general responden a formas rudimentarias de asociación. Solamente hablamos de bandas y pandillas. Todavía no estamos hablando de una organización criminal, por si acaso, ¿ya? Es una subcultura que tiene bandas y pandillas, ¿no? Y que responden a formas rudimentarias de asociación u organización. También existe una motivación económica, coyuntural, y responde a una lógica de sobrevivencia y no de acumulación de riquezas. Asimismo, su cohesión y conflicto se ubican en los lazos culturales de parentesco, de pertenencia a un barrio determinado, así como similares rasgos étnicos y educativos, ¿no? Que propician la identificación de sus miembros, ¿no?
Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay diferentes bandas criminales. No hablamos todavía de organización. Bandas criminales, ¿no? Similares rasgos étnicos. Imagínense ahora que está todavía fresco el clásico que ha habido entre Alianza y la U, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginan los rasgos étnicos de la subcultura, ¿no? De Alianza Lima y los rasgos étnicos de la subcultura de Universitario de Deportes, ¿no? Entonces, son diferentes maneras como entre ellos se ponen de acuerdo. También existe un conflicto o una descomposición social, ¿no? La conducta delictiva se vincula a la actividad laboral y existe una escasa o nula movilidad social. Significa que para que haya una movilidad social, tiene que entre ellos haber, poder trasladarse en grupo a diferentes lugares, ¿no? Sin que cause bastantes molestias, sin que sea bastante expeditivo, en estos casos no se da así. Ahora vamos a ver el crimen organizado y los conceptos, ¿no? Ahora estamos ya en otro level, como dicen los muchachos, ¿ya? Estamos en otro level, el crimen organizado. ¿En qué se diferencia de lo anteriormente dicho? Es un grupo estructurado, la palabra clave es tres, ¿ya? No dos, sino tres o más personas que existan durante un cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, la palabra clave es graves, ¿ya? O delitos tipificados en la convención. En este caso, ya tenemos la Convención de Viena para el crimen organizado, ¿ya? O la Convención de Palermo también, ¿no? Con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, ¿ya? Dentro del crimen organizado hay que establecer este detalle, ¿no? La ley 30077, que indica que cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones o roles, como yo le llamo, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o estable, tiene que haber un establecimiento, ya tiene que estar estable, o por un tiempo indefinido, se crea, existe o funciona de una manera inequívoca y directamente, y también de una manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la ley 30077. Entonces, podemos decir que una estructura criminal es por lo general compleja, claro que es compleja, y con vínculos también en el ámbito internacional, que desarrolla acciones ilícitas, violentas o sofisticadas, creando grave alarma y afectando la estabilidad social, económica y política. Y por otro lado, exige una política especial y a nivel internacional. Vamos a ver las características del crimen organizado, que yo ya les dije, pero ahora vamos a utilizar con más detalle, ¿ya? En primer lugar, una estructura jerarquizada y segmentada, piramidal de preferencia. En segundo lugar, la captación de delincuentes especializados, ¿ya? Si es una organización de cuello y corbata, entonces de preferencia se captan delincuentes, de preferencia inclusive profesionales, que conozcan la materia, pues, administradores, contadores, hasta economistas, expertos en el sistema, en computación, expertos en todo lo que es acceso a las redes del Estado, a contrataciones del Estado inclusive. La aplicación del compartimentaje, ya les indiqué, ya les dije qué significa el compartimentaje, ¿ya? Está bien claro, eso yo ya lo he explicado bastante. Permanece en el tiempo,
es, claro, es como una institución, ¿ya? La institución significa que está instituida en el tiempo. Tiene que tener un asesoramiento profesional, ya les dije, es con la captación de delincuentes especializados también, ya con sus correspondientes asesores, ¿no? Porque tampoco no puede haber un todismo acá. El empleo de medios sofisticados y finalmente con todo lo que recaban, ya hacen labores, trabajo de lavado de activos. Lavado de activos tiene hasta tres partes, ¿no? Ya, la captación, la integración y la colocación. Eso vamos a ver, eso se va a ver después. También tiene control territorial, infiltración social y económica. Tiene una jurisdicción, tiene su infiltración social, sus grupos, y especialmente lo ven desde el punto de vista económico. Gran capacidad de adaptación a las condiciones propias del entorno en que se desarrollan sus actividades. Explotación de la vulnerabilidad y posibilidades de cada país. O sea, ellos aprovechan inclusive la vulnerabilidad y posibilidades de cada país, ¿no? Por ejemplo, quienes se encuentran, eh, tienen estas organizaciones criminales que están al interior del país, ¿ya? Especialmente en lugares como el Brain, en lugares como Madre de Dios, ¿no? Conocen ya la idiosincrasia de su gente y se aprovechan de esa situación, ¿no? Para de ahí sacarle provecho, ¿no? Saben cómo es el poblador de Madre de Dios, las mujeres de allá, cómo es el poblador del Brain, ¿no? Saben qué hacer para tenerlos contentos, saben cómo manejarlos y todo esto. También existe dentro de estas organizaciones criminales una rápida asimilación en la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y conocimiento, ¿no? También tenemos gran movilidad y expansión como consecuencia de la evolución de las telecomunicaciones y el transporte. Inclusive se hace hasta transferencia de fondos por telecomunicaciones, por transportes, electrónicamente. Aprovechamiento de todos aquellos factores sociales que les sean propicios, modificando sus expectativas en función de ellos, ¿no? Para ellos les sacan provecho a los factores sociales. Hay un viejo dicho que hasta ahora está vigente, que dice en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿ya? Veamos ahora los indicadores que da la Unión Europea, en este caso la Unión Europea, ¿ya? Para el crimen organizado. En el caso de la Unión Europea bajan el número de 2 a más personas, ¿no? Pero la jurisprudencia peruana, ya, inclusive existe acuerdos plenarios y está contemplado en la Convención de Palermo, en la Convención de Viena, son de 3 o más personas. Entonces tenemos dentro de estos indicadores, en primer lugar, la colaboración de 2 o más personas, es según la Unión Europea, así que no hay que confundirnos. El reparto de tareas específicas, permanencia en el tiempo, ya les dije, mecanismos de control o disciplina interna, sospecha de comisión de delitos graves, actividad internacional, empleo de violencia o intimidación, empleo de estructuras comerciales o económicas, implicaciones en el blanqueo de capitales, influencias políticas, medios de comunicación, etcétera, búsqueda de beneficios o poder. Y dentro, las organizaciones criminales por lo menos deben contar con 6 indicadores de estos 11 que les acabo de decir. Y entre ellos los principales, el primero, el tercero, el quinto y el 11º. Entonces tenemos que el crimen organizado son los delitos planeados y perpetrados por 2 o más personas en un tiempo largo o indeterminado, según la Convención, según la Unión Europea, causa alarma social e inseguridad ciudadana, están orientados a la obtención de ganancias ilegales y poder, y tienen actividades criminales no solamente en el territorio peruano, sino también en el ámbito internacional.
La criminalidad organizada es por esta razón que es un fenómeno de riesgo. Es un fenómeno de riesgo para el Estado. Es un fenómeno de riesgo para la sociedad. No solamente de riesgo, sino de alto riesgo. Está considerada como una amenaza transnacional para la seguridad de todos los estados. Su estructura y operatividad permiten identificar el grado de importancia y desarrollo que ha alcanzado. Sus actividades no están concentradas en un solo objetivo, sino que sus actividades atienden todos los campos en los que es posible la rentabilidad. También trabajan de una manera empresarial, ya trabajan de una manera empresarial, ya, o sea, tienen todo el know-how de una empresa, ¿me entienden? Todo lo ven con la finalidad lucrativa. Tienen el uso de una, pero pese a eso, no obstante trabajar de una manera empresarial, cuando existen situaciones que incomodan a sus miembros, especialmente a sus cabezas, utilizan una extrema violencia. Recuerden, estamos dentro de una organización criminal y tienen un carácter permanente en el tiempo. Tenemos las tipologías de la criminalidad organizada. Ya les dije, como estándar, tienen una estructura piramidal, rígida y tradicional. Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado y tienen también un nombre. Ellos mismos se autodenominan con un nombre X, ¿no? Ellos mismos se dicen, somos los injertos, somos los destructores. Ojo que no son nombres que lo pone la policía, ¿ya? ¿Entienden? Y se privilegia aquí la lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Esa lealtad que mucha gente no conoce no significa el término lealtad. En realidad es un término que muy poco lo utilizan la gente de procedencia civil. Eso más se ve para temas militares o policiales, ¿no? La palabra lealtad. Lealtad es equivalente a lo que conocemos como la, este, la fidelidad, ¿no? Pero la lealtad es un poco más, porque la lealtad es que uno está con alguien hasta la muerte, como quien dice, ¿no? Y tenemos también dentro de la tipología de la criminalidad organizada en el ámbito regional, existen estructuras regionales con alto grado de autonomía operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisión sobre su espacio regional. Dentro de las tipologías de la criminalidad organizada tenemos la organización jerárquica, que es una estructura corporativa que reúne varios grupos criminales. La conducción aquí es delegada a un núcleo de representantes de cada grupo integrado y que les permite compartir mercados o áreas de influencia y resolver conflictos entre ellos. Asimismo, en esta tipología de criminalidad organizada tenemos que tiene un ámbito también central. ¿Por qué? Porque existen estructuras flexibles y horizontales de alta especialización con un núcleo reducido de miembros que no exceden por lo general de 20, entre 15, 18, por lo general está por ahí. Y carecen de nombre que lo identifique de una manera externa o interna. No existe un liderazgo único, ¿ya? No hay vínculos de identidad. Adoptan presencia corporativa de apariencia legal y dedicados a negocios lícitos y prósperos, ¿no? Que es la fachada que tienen estas organizaciones criminales. Sin embargo, pese a todo lo que les acabo de decir, existen precisiones doctrinarias sobre el delito de asociación ilícita. Estamos hablando ahora sobre asociación ilícita que está contemplado incluso de esa manera en nuestro Código Penal. Otros lo conocen como conspiración para delinquir. Tenemos como características, es un delito autónomo, permanente, de convergencia y de peligro abstracto. Constituye un ilegal ejercicio del derecho de asociación, ¿correcto? Se consume con la creación, promoción o integración de la entidad criminal.
Se presenta como un delito alternativo. Protege el bien jurídico, la paz pública. Esto está en el artículo 317 del Código Penal, que voy a pasar a darle una pequeña lectura. Un momentito. Ya. 317 del Código Penal. Asociación ilícita, dice el artículo 317, que son delitos contra la tranquilidad pública, capítulo primero, delitos contra la tranquilidad pública. El 315 es disturbios, para que se pongan en contexto, ¿ya? El 315A es delito de grave perturbación de la tranquilidad pública. El 316 es apología, que es algo que tanto se habla últimamente, ¿no? ¿Ya? Y el 317 es asociación ilícita. Gracias. Aquí, en este delito, el que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Y la pena será mayor cuando correspondan a los siguientes delitos, ¿no? Estamos hablando de los delitos graves, ¿ya? Aquí basta el ser parte de una organización criminal, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la asociación ilícita, ¿no? Para ir a temas de repente más graciosos, más didácticos también, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes en esos programas cómicos antiguos la famosa banda del Choclito, ¿no? Se reunían, hacían sus croquis, hacían sus planos, ¿no? Claro que al final era una tontería que era lo que tenía un resultado jocoso, ¿no? Pero bueno, eso es en sí una asociación ilícita, ¿ya? Entonces, en este tipo de casos, en estos delitos, tenemos que corresponde a un delito autónomo permanente de convergencia y de peligro abstracto. También constituye un ilegal ejercicio, ya les dije, del derecho de asociación. Se consume con la creación, promoción o integración de la entidad criminal y se presenta como un delito alternativo. Aquí ya les dije, protege el bien jurídico, la paz pública. Y se sancionan actos preparatorios elevados a la categoría de actos ejecutivos por razones de prevención general. Aquí hay que hacer la distinción entre actos ejecutivos, actos preparatorios. Actos, aquí también vamos a volver, para que esto quede claro, a nuestra reminiscencia cuando éramos niños, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el dibujo animado de el Correcaminos y el Coyote, ¿no? Actos preparatorios, ¿qué significan? Todo lo que el Coyote hacía para poder dar caza o poder matar al Correcaminos, ¿no? Construía trampas, compraba explosivos, hacía huecos, ponía de repente diferentes armas que conseguía y todo lo demás, ¿no? Eso son actos preparatorios. Y acto ejecutivo es cuando ya está comenzando con la acción, en este caso de dar muerte al correcamino, ¿no? El acto ejecutivo de la acción misma, ¿no? Entonces, eso es para que quede bastante claro, ¿ya? Vamos a ver las precisiones doctrinarias sobre el delito de asociación ilícita. Tenemos los principales elementos constitutivos como la existencia de una organización idónea, acuerdo o pacto de dos o más personas, en este caso el Código Penal así lo dice, un objetivo común que es la comisión de delitos y la vinculación en roles decisivos, ejecutivos o de financiamiento.
Como aspectos de interés para sobre el tema de asociación ilícita, tenemos el conocimiento de la existencia de una entidad criminal y sus fines. Si el acto de participación o cooperación es dolosa, aislada o eventual. También tenemos la determinación de una participación o cooperación en la planificación, ejecución o encubrimiento. Asimismo, un vínculo estable y duradero con la entidad criminal. Esto es importante, vínculo estable o duradero con la entidad criminal. Vamos a ver ahora la diferencia, siguiendo con este tema de la asociación ilícita, veamos la diferencia entre un grupo y una asociación, ¿ya? Para que quede claro esto. En un grupo solo se exige una pluralidad de personas que se juntan de una manera temporal y ocasional, sin que exista una estructura organizativa propia. Mientras que en una asociación, aquí se requiere de una estabilidad y permanencia en el tiempo, una estructura de división de funciones y la imposición de un sistema de reglas de disciplina que marcan las relaciones de sus integrantes. Y pobrecito el que incumple con estas reglas de disciplina. Mejor que no haya nacido, según el argot que hablan estas organizaciones criminales. Vamos a ver ahora el crimen transnacional. Ya estamos yendo más allá. Y las características del crimen transnacional. Tenemos, en primer lugar, interactúan en países emergentes, ¿ya? Interactúan en países emergentes. Tienen altos beneficios. Existe una itinerancia mundial y las modalidades principales en estos casos de crimen transnacional tenemos lavado de activos, falsificación del numerario, o sea, falsificación de billetes, de dinero, trata de personas, que ya les indiqué a qué me refiero, tráfico ilegal de drogas, o sea, el TIC, tráfico de armas, tráfico de bienes culturales, inclusive tráfico de órganos humanos, ¿ya? Este es el crimen transnacional. Pero, ¿cuál es la característica quizá más llamativa en estos casos, ¿no? Que interactúa en países emergentes. ¿Cuáles son los países emergentes? Los países que están entrando al primer mundo. ¿Qué países están entrando al primer mundo, no? En América Latina tenemos México, tenemos Brasil, por ejemplo, que son países que están entrando al primer mundo, especialmente Brasil. ¿Ya? Europa, ya todos son países de primer mundo. América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Asia también, la mayoría, todos son de primer mundo, ¿no? Entonces, en el Perú todavía falta un poco. Chile era un país emergente hasta hace poco, ¿no? Lamentablemente por temas políticos, coyunturales, ya ha tenido que retroceder, ¿no? Lamentablemente para los hermanos del sur. Vemos la clasificación de la delincuencia desde un aspecto cuantitativo, ¿ya? Aquí vamos a ver la clasificación de la criminalidad, ¿ya? En primer lugar tenemos una criminalidad real, ¿ya? Aquí tenemos el total de los delitos cometidos en un espacio y tiempo dado, prescindiendo que hayan sido o no denunciados, ¿no? No nos interesa si han sido o no denunciados, pero estos delitos se cometen en un espacio y tiempo dado. Y esto es sencillo en este caso de poder establecer. Por ejemplo, homicidios, ¿no? Homicidios por arma de fuego, ¿no? Entonces, así no hayan sido denunciados estos homicidios, ahí queda el cadáver, ahí está la morgue, ahí está la autopsia o la necropsia, son hechos que ya sobre los cuales se hace la contabilidad. Tenemos la criminalidad aparente. Esta comprende los delitos que aún no han sido juzgados por los tribunales, por lo que cual queda en impunidad.
debido a argucias o argumentos, si se le puede llamar así, por parte de la defensa, a vacíos legales, ¿no? A temas probatorios que lamentablemente no fueron llevados muy profesionalmente por los operadores de justicia, ¿no? También tenemos, en tercer lugar, la criminalidad legal, que es aquella que resulta del conjunto de condenas de los tribunales, ¿no? En la criminalidad legal es el registro de las condenas que existen de los tribunales del Poder Judicial. Y la criminalidad impune, que es la diferencia entre los delitos con procesos judiciales en trámite y aquellos que tienen sentencias, ¿no? Algunos procesos, algunos que están en trámite y todavía no lo sentencian, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan elementos probatorios, por temas de que justamente el testigo se negó a declarar, justamente se enfermó, le dio el COVID, ¿no? Y temas así, ¿ya? O las famosas razones de causa mayor, por ejemplo, ¿no? O de fuerza mayor, o de casos fortuitos. Y también tenemos la criminalidad oculta, que es las conductas desviadas que no son consideradas delitos, ¿ya? Las conductas desviadas que no son consideradas delitos. ¿Por qué? Por vacíos legales. Algunas conductas desviadas que no son consideradas delitos, ¿no? Entonces, todavía existe eso, ¿no? Inclusive dentro de esta criminalidad oculta está todo el tema de las brujerías, amenazas con dibujos satánicos y esas cosas, ¿ya? Vamos a ver ahora algo mucho más grande, ¿no? Algo que siempre nos ha llamado a todos nosotros la atención. Inclusive se han dado muchas películas en Hollywood, en diferentes lugares, en diferentes casas cinematográficas. La mafia. La mafia, conforme lo dijo el jurista Jean-François Gebrat, es un nuevo autor geopolítico. Entonces veamos el concepto de mafia. Es la organización criminal que reúne los criterios de control territorial, capacidad de orden y dominación, sentido de la jerarquía y obediencia, secreto e iniciación, dimensión ética y familiar, multicriminalidad, también esto es muy importante, ¿eh? Escuchen, mitos y leyendas, así como antigüedad y vocación de permanencia, ¿no? Se crea el mito, se crea la leyenda, ¿no? Una leyenda urbana, ¿no? Se crea ¿cómo le llaman? La sensación de temor, de curiosidad, de miedo, ¿no? Sobre una mafia, o sea, eh, lo que le llaman una especie de psicosis colectiva también, ¿ya? Eh, Más o menos lo que un grupo puede pensar, ¿no? Lo que puedan pensar de acuerdo a la existencia de una mafia, ¿no? Esa sensación que queda, ¿no? Aquí vamos a ver las redes y poderes de las mafias. Efectúa el desplazamiento del mundo criminal hacia el centro de la sociedad, ¿ya? Ejerce un amplio poder coercitivo y de influencia. Sus redes le confieren capacidad de maniobra y adaptación, ¿ya? Y también ejerce la fuerza para conseguir riqueza y legitimidad mediante el blanqueo o el lavado de activos, ¿ya? Ujú. Sus redes y poder. Dentro de las redes y poder que tienen las mafias, detentan un poder autónomo, ¿ya? Sus objetivos y medios dependen de sí mismas. Tienen un reparto de las esferas de influencia y de maximización de beneficios, ¿no? Le sacan al máximo provecho los beneficios que puedan obtener. Y esferas de influencia, lamentablemente aquí
En muchos casos hay temas de corrupción, ¿no? Funcionarios públicos que dan información inclusive a las mafias para que no sean intervenidos. Vamos a ver la descripción geopolítica de las mafias. Son las entidades más peligrosas y más desconocidas en el mundo. Se caracterizan por ser estables, por ser móviles, por ser cambiantes, por ser tóxicas y firmemente enraizadas. Las mafias constituyen el lado oscuro de la globalización. Todos hablamos que la globalización es bonito, es bueno. De aquí apretamos un botoncito y sabemos lo que ocurre en China, lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre en Australia, ¿no? En lugares tan lejanos, en Filipinas, ¿no? Pero pero eso es la parte bonita de la globalización, ¿no? El lado oscuro de la globalización, ¿ya? Se instala en el sistema social, económico y político, ¿ya? Representan el estadio superior del crimen organizado. Son fundamentalmente discretas e indoloras, ¿ya? Y es el mundo del dinero, del poder y del secretismo. ¿Mm? Vamos a ver las mafias en el mundo y los tentáculos de cada una de estas mafias. Las mafias en el mundo están ligadas especialmente a estos delitos, ¿ya? Contrabando y extorsión, por un lado. Ahí ven los tentáculos de las mafias en el mundo. Contrabando y extorsión, por un lado. Tráfico de drogas, también tenemos. Tráfico de armas, y armas, estamos hablando no solamente de armas que conocemos convencionales, lamentablemente armas químicas y armas biológicas también. Trata de personas, ¿no? Acá tenemos todo el tema de la prostitución, todo el tema de los esclavos, ¿no? Gente que en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud, es increíble, ¿ya? También, también tenemos los secuestros y asesinatos, que prácticamente vienen a ser, los secuestros es para lograr un objetivo y asesinatos es, en muchos casos, ajustes de cuentas entre los miembros propios de una mafia. Tráfico de migrantes, donde se aprovechan, ya les dije al comienzo, se aprovechan de la situación política de un país, ¿no? Y cuya gente de repente desesperadamente quiere salir para buscar un mejor futuro en otro lugar, ¿no? Y de esa situación se aprovechan las mafias, especialmente en Centroamérica, ¿no? Los maras salvatruchas, la gente que quiere irse a Estados Unidos y está todo el tema, ¿no? El tráfico de migrantes. Lavado de activos, que es el final, el el fin supremo de las mafias, que es el lucro, la mayor ganancia que puedan tener, y esto es lo que más preocupa, ¿no? Es que está por encima del lavado de activos, el poder y la influencia que ellos quieren tener, ¿no? Poder e influencia en los correspondientes gobiernos, ¿no? Lamentablemente eso todavía en pleno siglo XXI está ocurriendo. Comenzamos entonces a hablar sobre las mafias y la más conocida a nivel mundial, ¿ya? Por tantas películas que han habido, ¿no? Comenzando por El Padrino, con Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, con Los Buenos Muchachos en los años 90, ¿no? Con Cara Cortada en los años 80, ¿no? Tenemos la mafia siciliana o la mafia italiana. La mafia italiana, conocida también como la Cosa Nostra, o en español la Cosa Nuestra, lo que es nuestro, nada más, muy íntimo. La Camorra, la Ndrangheta,
y Sacra Corona, por ejemplo, que son similares estructuras de actividades lucrativas con códigos de honor y se vinculan entre ellas por intereses comunes. Y aquí, por ejemplo, destaca la Cosa Nostra por su antigüedad, una fuerte jerarquización piramidal y empleo del del omerta. ¿Qué es el omerta? El omerta es el código del silencio, ¿ya? Estas mafias, las mafias italianas se iniciaron en el sur de Italia, en todo lo que es la zona de Sicilia y la zona de Calabria, ¿no? De ahí aparecieron ya eh, la Cosa Nostra, el Drangheta, ¿no? La Sacra Corona, ya, todo apareció del sur de Italia, ¿no? Y de ahí ya se extendieron a nivel mundial, ¿no? Se extienden especialmente por Europa y Norteamérica y focalizan sus actividades en grandes ciudades, a donde ingresan con la fachada de comercio legal, como lo ocurrido en Nueva York y también en Chicago, ¿no? La mafia italiana ejecutaron asesinatos contra autoridades, arrepentidos, rivales o miembros de dudosa lealtad de la misma mafia. El representante principal de la mafia italiana en la vida real, ya no en las películas, sino en la vida real, es Al Capone, por ejemplo. Al Capone es el principal representante de la mafia italiana y que se aprovechó justamente de la prohibición de la venta de alcohol, de la venta de licores en Estados Unidos que se dio en los primeros años, creo que 1920 por ahí, eh, en, en los primeros años del siglo XX, 1920, y cuando hay una prohibición de algo, ahí aparecen estas mafias, ¿no? Que sacan a la venta lo que está prohibido a a precios exuberantes, ¿no? Tenemos también la triada china. La triada china son organizaciones delictivas de China continental, Malasia, Hong Kong, Taiwán y Singapur, y se fortalecen en el siglo XIX, con la caída del Imperio Manchú y retorno de la dinastía Ming. Eh, esos acontecimientos ya que se dieron, la caída del Imperio Manchú y el retorno de la dinastía Ming, ahí es cuando esta triada china se fortaleció, ¿no? Se cree que existen hasta 50 triadas en el mundo, ¿no? Cada cual con un jefe y sus consejeros en el cargo durante 10 años para luego dirigirse a otro país, ¿no? Poseen dirigentes con su propia gente de confianza que ejecutan las actividades ilícitas. Estas triadas chinas explotan a gente de su misma raza o nacionalidad, ¿no? Y utilizan sicarios entrenados en China. Sus actividades son diversas, entre ellas la piratería, la falsificación de moneda y el chantaje. Dentro de lo que es la triada china, aquí en el Perú, eh, conocemos en lo que es la calle Capón, ahora se ha extendido a algunos lugares en San Borja, en los lugares cercanos, entre la avenida San Luis y avenida Aviación, los lugares que están en San Borja, ya cercanos a la avenida Javier Prado, ya hay una buena cantidad de chifas, hay una buena cantidad de mercados chinos, mercados orientales, ya, y cuando ocurre mayor bonanza, eh, mayor capital que existe en un lugar, mayores empresas, ¿no? También lamentablemente aparecen estas mafias, ¿no? En el Perú se ha conocido lo que como con el nombre del dragón rojo, ¿no? Y que también realizaban actividades especialmente de extorsión, ¿no? Cobraban cupos y todo lo demás, ¿ya? Esta es la famosa triada china.
Esta también es una mafia japonesa llamado los Yakuza, ¿ya? Los Yakuza tienen un origen en el siglo XVII, estamos hablando más antiguo todavía que la mafia china, y con los samuráis, ¿qué pasó? Eh, Antiguamente existían, como ustedes han visto en la historia y también en muchas películas, los famosos samuráis, ¿no? Eran guerreros, ¿ya? Guerreros honorables, caballeros, guerreros japoneses, que iban premunidos siempre con una espada bastante amplia, bastante grande, súper filuda, ¿no? ¿Ya? Es como andar con una gilet gigantesca, ¿no? Entonces los samuráis. Pero ya con la modernidad de Japón, los samuráis, que eran los guerreros, se quedaron sin ocupación, ¿no? Y al quedarse sin ocupación, se convirtieron en los ronis, ¿ya? Y estos ronis se convierten en mercenarios y se dedican a la extorsión y negocios ilegales en el Japón, ¿ya? Se asume que su nombre proviene de un juego de cartas, ¿no? Es llamado el peor juego, que significa la habilidad para los negocios ilegales. Aproximadamente existen hasta 3.000 clanes, o sea, 3.000 grupos, y el más importante es el Yamaguchi en Tokio, con 40.000 miembros, ¿no? Y sus tatuajes revelan el rango, lema y clan. La amputación de una articulación de un dedo meñique constituye un ofrecimiento o disculpa. Tienen la imagen de protectores de los ciudadanos y no mantienen un perfil bajo y poseen sus clubes sociales y sus sedes marcadas con signos y logos. ¿Ya? Sobre sobre la mafia italiana ya hemos visto un montón de películas, un montón de videos, ¿no? Tremendos, una buena cantidad. Sobre la triada china, de repente no hemos conocido mucho aquí en el Perú, quizás con el dragón rojo, ¿no? Que a los comerciantes chinos por un buen tiempo han extorsionado, ¿no? Mediante cupos. Sobre los yakuza, yo voy a darme un tiempito con ustedes. Vamos a poner un pequeño video sobre los yakuza, ¿ya? Para que ustedes recuerden la peligrosidad de los yakuza. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Ninguna, doctor. Ya. Vamos a poner un pequeño video, voy a extraerlo de la película eh, Kill Bill, perdón, Bill Kill, ¿ya? Bueno, un ratito. Kill Bill, ¿ya? Vamos a ver un momentito sobre los Yakuza. Un poquito también para poner en contexto todo esto. Bill.
¿Están viendo lo que está en pantalla? Sí se ve. Ya, bueno, es parte de la película Kill Bill y aquí están hablando sobre una reunión entre miembros de la mafia japonesa Yakuza, ¿ya? Y es un video corto que solamente dura 3 minutos nada más, ¿ya? Así que no nos va a quitar poco tiempo de clase, ¿ya? Pero es un poco para que se relajen, pero para que vean la peligrosidad de los Yakuza. Es, ¿escuchan? 田中直也本は胸に一物終わりのご様子。 ¿Escuchan o no? Sí, 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 doctor. Ya, ok. Entonces, vamos a poner otra vez, ¿ya? 田中直也本は胸に一物終わりのご様子。ぜひ本音をお聞かせいただきましょう。今日ここで起きちまって間違いないことだよ。石井の姉さん。わかんだろうよ。あんたのことだよ。愛の子がチャイニーズの愛の子アメリカ人にイランにしまったってことだよ。私の真剣な気持ちをご理解いただくため、ここから英語で話します。As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. ただ今問題になったことは除きますが、 The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is I collect your head. Just like this here. このファック野郎と同じようにね。 Now, if any of you sons of got anything else to say, now's the time! I didn't think so. 今日はこれめにしましょう。 One ticket to Tokyo, please. Bueno, ahora ya han podido ver un poco sobre los Yakuza, que es una de las bandas, de las organizaciones criminales, de las mafias más peligrosas a nivel mundial, inclusive, ¿ya? Entonces vamos a continuar ahora sí con esta exposición. ¿Alguna pregunta respecto a los Yakuza? ¿Mm? Veamos ahora la mafia rusa, que también es importante. Y es más reciente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la mafia rusa? Es moderna. Se dio recién una vez que, eh, una vez que se derrumbó el muro de Berlín, vale decir, una vez que la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue desactivada, ¿ya? El año 1989, ¿no? Con la famosa caída del muro de Berlín, al caer el muro de Berlín, prácticamente todo lo que era la Unión Soviética quedó sin efecto y estos países se incorporaron
al mundo occidental, ¿ya? Y, inclusive ya Unión Soviética convertida en lo que antiguamente era Rusia, ¿ya? Vivió ya con una política occidental de un capitalismo, claro, distinto al capitalismo del resto del mundo, de repente mixto, pero ya dejaron de tener la ideología y especialmente el manejo político y económico que tuvieron antiguamente, ¿ya? Entonces, por esa razón hablaremos sobre la mafia rusa, esta mafia de Rusia, la mafia rusa, que son grupos criminales organizados en Rusia que se fortalecieron durante la crisis económica de los años 90, porque una vez que se desintegró la Unión Soviética hubo una tremenda crisis en Rusia, ¿no? Que siguió, ya les dije, a la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y tienen una influencia a nivel mundial. Esta mafia de Rusia utilizan identidades israelíes y alemanas. ¿Por qué? ¿Por qué israelíes y alemanas? Porque es lo que más se asemeja a su condición étnica, a su condición racial, ¿ya? En el caso de los rusos, es especialmente con los israelitas y con los alemanes, y también en especial a su manera de hablar, ¿no? Entonces siempre ellos utilizan esas identidades falsas, israelíes y alemanas, y operan principalmente en los países de Europa del Este, como Hungría, Hungría, también Ucrania, otros países, por ejemplo, Bulgaria, Rumanía, ¿no? ¿Ya? Y también en Israel, en España, en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania y obviamente en Rusia. Poseen exmiembros de los servicios especiales rusos, exmiembros de la famosa KGB, exmiembros de militares rusos, ¿no? Expertos en operaciones especiales, ¿no? Son miembros de la mafia rusa. Existen grupos de las repúblicas independientes de Ucrania, Estonia, ¿no? Y así como las etnias de Chechenia y Armenia, etcétera, ¿no? Las mafias rusas tienen un perfil bajo y una discreción de las riquezas y cuenta con un jefe, ellos le llaman el pacán, ¿no? En la imagen que ustedes pueden ver, ya obviamente el pacán, el jefe, es esa persona de avanzada edad que está sentada, ¿no? Asimismo cuenta con consejeros y un brigadier como intermediario de las células. Recuerden, las células, al igual que los terroristas, son grupos pequeños, ¿ya? Que cometen acciones delictivas, especialmente homicidios. Poseen conexión con los cárteles de México y también con los cárteles de Colombia. Conocemos que esta mafia rusa es peligrosísima, ¿eh? ¿Por qué? Porque son profesionales, o sea, son disidentes militares o de inteligencia de la antigua Unión Soviética, ¿ya? Y han formado cuadros de tal manera de que, porque si pensáramos, el año 89, 90, o sea, ahorita ya deben estar viejitos, ¿no? No, han formado cuadros, han armado cuadros, han entrenado ya jóvenes que han tenido un relevo generacional. Ese es el problema de la mafia rusa. Tenemos también ya cerca a nosotros, ya en nuestra región, también tenemos a nuestros hermanos colombianos, ¿no? Los cárteles colombianos aparecen en la década de los 70, ¿ya? Con el contrabando de mercancías y progresivamente producen y comercializan marihuana, cocaína y heroína inclusive. Destacan los cárteles de Cali, los cárteles de Medellín y del norte del valle, ¿no? Y cada cual conserva su propio territorio y autonomía. Determinan la producción y comercialización ilícita de drogas y fijan las condiciones de la venta y controlan también el mercado y las operaciones de la legitimación del dinero, o sea, del lavado de activos. Estos cárteles colombianos por un buen tiempo se aliaron con las mafias italianas, ¿no?
con quienes pudieron implementar mayores redes de distribución de drogas y esquemas sofisticados para el lavado de activos, ¿no? Estas mafias colombianas son perseguidas y detenidas a mérito del tratado de extradición con Estados Unidos implicados en secuestro y terrorismo. Los representantes principales de los cárteles colombianos tenemos a, al narcotraficante Escobar, ¿no? Escobar es uno de los principales, Escobar Gaviria, ¿no? Era su apellido. Era uno de los principales miembros, el líder, inclusive un símbolo, porque ya falleció, pero quedó como una leyenda para los cárteles colombianos. Tan así que se han hecho películas, inclusive se han hecho series como La Dama del Sur y otras series más con alusión a los cárteles colombianos. También tenemos los cárteles mexicanos, ¿ya? Estos cárteles mexicanos se establecieron en México desde el año 2006 al 2009, los famosos cárteles de Tijuana, Sinaloa, Juárez y del Golfo, ¿no? Y han perpetrado más de 16.200 asesinatos y hoy en día se conoce que creo que llega la cifra hasta 18.000, exigiendo una mayor participación de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas para poder combatir el flagelo. Estos cárteles mexicanos operan en América, en Europa y en África, inclusive en nuestro país, al igual que los cárteles colombianos. Eso en realidad existe, ¿no? Trabajan de la mano con organizaciones de narcotraficantes del Perú también. Operan en América, Europa y África, incorporan a miembros de las pandillas centroamericanas y coordinan con otras mafias para actividades ilegales. La mafia mexicana M nace a finales de los años 50 con las pandillas de los chicanos del correccional de Trevi, California, ¿no? Que de California estuvieron presos, como les dije, lamentablemente, también en esos momentos eran escuelas del crimen, y se extendieron con otros correccionales, otros penales, controlando el mercado negro de la prisión. Uno de los principales representantes de los cárteles mexicanos tenemos a Servando Gómez, conocido como La Tuta, quien asumió el control operativo de la familia e inauguró la tristemente célebre práctica de decapitar a sus rivales ya vencidos o ya asesinados, como ustedes pueden ver en la fotografía de la parte inferior izquierda de esta lámina, ¿no? Decapitan a sus víctimas, a sus rivales, y ponen avisos intimidatorios y amenazantes. Otras mafias vinculadas también con el tráfico ilícito de drogas tenemos las organizaciones criminales en Birmania, Laos y Tailandia, conocido como el Triángulo Dorado, ¿no? Eso está al sur de Asia, ¿ya? Especialmente cultivan el tema de la amapola, ¿ya? Y para producir la morfina y la heroína. Y estas drogas, la morfina y la heroína, son mucho más caras que la cocaína, ojo, son mucho más caras, ¿ya? Por eso en estos países que están al sur de Asia, conocido como el Triángulo Dorado, Birmania, Laos y Tailandia, en estos lugares producen y también comercializan este tipo de drogas. Además, existen organizaciones criminales en Marruecos, al norte de África, en Holanda, en el Líbano, en Colombia, México, y proveen el mercado europeo de los Estados Unidos en forma de resina o hachís, ¿no? El hachís o resina es una especie de aceite, ¿ya? En base a estas drogas y también a la marihuana, ¿no? Y también estas mafias vinculadas al tráfico de drogas existen también en Holanda y México, que se han dedicado especialmente a las drogas sintéticas, ¿no? Que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda,
que son las pastillitas llamadas éxtasis, ¿no? Y que utilizan especialmente los jóvenes para tener bastante resistencia física y bastante dinamismo, especialmente en sus fiestas, ¿no? Las drogas sintéticas, anfetaminas y éxtasis que se expanden por el mundo y son populares en sectores de Europa y Estados Unidos, especialmente en la juventud. Tenemos también las pandillas centroamericanas, hay que hablar de ellos, ¿no? Estas se forman también recién a partir del año 1995 con los deportados de Estados Unidos, ¿no? Reclutan jóvenes para conformar clicas, ¿no? Con fines de autoprotección en un sector o barrio y para luego planificar y ejecutar diversas actividades de carácter mafioso. Dentro de estas pandillas centroamericanas destacan los famosos maras salvatruchas, ¿no? Y los maras 18. Los maras salvatruchas eran jóvenes de 13 años, ¿no? Y posteriormente los maras 18 ya eran mayores de edad, ¿no? Que provenían de Los Ángeles, Estados Unidos, con similares estructuras, códigos y actividades violentas y lucrativas como las mafias. Estas mafias centroamericanas operan en gran parte de los países centroamericanos como Salvador, Guatemala, Honduras, México, que también es el principal país que es el líder en toda esa zona, si bien es cierto es de Norteamérica, pero México tiene un liderazgo tremendo en América Central, y por qué no Estados Unidos. Participan y se han extendido tanto que hasta el momento se tiene conocimiento que participan en Europa y en África como enviados, ¿ya?, de la mafia mexicana. Se estima que los maras salvatruchas y el resto de bandas o de pandillas centroamericanas tienen aproximadamente 15.000 miembros, ¿no?, que disputan el dominio territorial de los países centroamericanos citados. Entonces, respecto a las mafias, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Disculpen que estas exposiciones más el video, estamos viendo, ustedes están viendo cuál es lo común entre diferentes bandas, que acabamos de ver las bandas mexicanas, los yakuza de Japón, ¿no? El punto común es que la crueldad. El punto común es que para ellos la vida no significa nada. Para ellos decapitar a una persona es como es como deshojar una margarita, ¿no? Es algo así, ¿ya? Entonces, eso es la frialdad y la crueldad que existen en estas bandas, en estas mafias, a nivel mundial. Tienen como prácticamente punto en común. Vamos a ver el crimen organizado, por qué es tan grave, especialmente en nuestro país, y cuáles son las hipótesis sobre los que se han generado y lo que puede ocurrir y ya ocurre a raíz del crimen organizado si no se maneja debidamente. El crimen organizado trae estas consecuencias que son lamentables. En primer lugar, la migración irregular, ¿ya? La migración irregular, por un lado, vamos a ver gente de Venezuela, de Colombia, de México, que van a querer venir al Perú para ser parte de este crimen organizado, en sus diferentes modalidades: tráfico de drogas, tráfico de personas y todo lo demás, ¿ya? Sicariato, ¿no? ¿Ya? Y también la migración irregular de peruanos a otros lugares, porque hay muchos peruanos que se están yendo justamente dentro de los problemas políticos que puedan haber, en gran parte es por la inseguridad que existe en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Por el aumento del crimen que no es controlado. También el crimen organizado trae como consecuencia un desequilibrio ecológico, especialmente por la minería ilegal, por la tala indiscriminada, ¿no? Afecta el desarrollo económico, el crimen organizado. ¿Por qué afecta el desarrollo económico? Porque distorsiona la economía.
El lavado de activos distorsiona la economía de un lugar. ¿Ya? ¿Cómo así? Ustedes me dirán, ¿no? Vamos a ver. Hay lugares en el Perú como Madre de Dios, Puerto Maldonado, ¿no? El Braem, ¿no? Donde el crimen organizado en Madre de Dios, mediante la minería ilegal o la trata la trata de blancas, conocido como prostitución, ¿no? El rufianismo, por un lado, y el Braen, con el tráfico de drogas y apoyo al terrorismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos lugares, no? Como todo se maneja en base a ellos, a lo que hacen estas organizaciones criminales, entonces todo se encarece, pues, ¿no? Se encarecen los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, como tienen bastante dinero, van y a ellos no les interesa comprar una botella de gaseosa a $10, ¿no? Mientras que, o a comprar un kilo de arroz a $50, ¿no? Ellos normal. O sea, hay esa distorsión de la economía, ¿no? ¿Y a quién afecta? Afecta a las personas que no están dentro de esta organización. Es una competencia desleal también que existe. Obviamente la ingobernabilidad es otra de las consecuencias del crimen organizado. La ingobernabilidad, especialmente si vemos que el crimen organizado está dentro, que puede estar, en el supuesto que pueda estar dentro de las más altas esferas de poder, ¿no? Entonces ocurren estos temas de ingobernabilidad, de una criminalización social y obviamente va a afectar el desarrollo cultural. El desarrollo cultural y la moral de nuestra juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a distorsionar la escala de valores que debemos tener. Nuestros jóvenes deben tener una escala de valores, sea joven, sea adolescente, hombre o mujer, ¿no? Si van a pensar, si el adolescente hombre está pensando que ser como cara cortada, como Tony Montana, ¿no? El héroe, Tony Montana, quiero ser como él, quiero ser dueño del mundo, y puedo traficar droga, no me pasa nada, es normal, soborno por acá y no pasa nada, todo queda bien, ¿no? Su escala de valores está distorsionada. O una chica, un adolescente, que le dicen, si yo fuera profesora o si yo fuera de repente una comerciante X, ¿no? O si estudiara una carrera, no voy a tener tantas rentas, tanta ganancia, como que si me dedico al rubro ellos ellas le ponen otro nombre, para no ser tan crudo, tan duro, las damas de compañía, por ejemplo, ¿no? Si yo soy dama de compañía, o lo que llaman en otros países, eh, consortes, bueno, hay otros términos, chicas A1, embajadoras, embajadoras del placer, y no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces, creen que esa vida es normal, ¿no? Hay una distorsión de valores y pues, es más rentable, obviamente, ¿no? Pero están entrando a un mundo del cual nunca van a poder salir. Y si van a salir como quien dice, con los pies para adelante, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Vamos a ver acá la migración irregular, por ejemplo, ¿no? Cómo afecta el crimen organizado, la migración irregular con estas fotografías, el desequilibrio ecológico con el tema de la tala indiscriminada o la minería ilegal contaminando los ríos con, con elementos químicos, afecta el desarrollo económico mediante el desaliento empresarial a raíz de la competencia desleal con lo que es con lo que son las empresas favorecidas por el crimen organizado, el detrimento del turismo receptivo, la distorsión financiera y bancaria y la informalidad. Ningún turista extranjero va a querer ir a un país con altos índices de crimen organizado, de tráfico de drogas, ¿no?
También la pérdida de valores, empleo ilegal de la tecnología. La tecnología ya es utilizada ¿para qué? Para hackear, ¿no? Ya los que estudian ingeniería electrónica, al final saben que en un lugar así donde prima el crimen organizado, solamente van a hacer actividades de hacker, de craquear, hackear, hacer actividades de phishing y tantas cosas ilegales que existen, ¿no? Afecta el desarrollo cultural. También en el caso de las niñas, ¿no? Las niñas, ya, por ejemplo, como ven en esta imagen, una niña que es actriz porno, ¿no? Entonces ella de repente pensará que es lucrativo, es bonito, voy a ser famosa, ¿no? Pero están entrando a un mundo del cual nunca van a salir. Tenemos también la desarticulación y violencia familiar, corrupción, expansión delictiva, la ingobernabilidad debido a la extrema violencia, corrupción general, inseguridad social y jurídica y el deterioro institucional. ¿Cuál es la inseguridad jurídica? Es cuando las reglas de juego cambian y cambian y los inversionistas peruanos y extranjeros ven que sus capitales prácticamente están en tremendo riesgo y tienen que ir, ¿no? Veamos ahora cuáles son las principales amenazas latentes, ¿ya? ¿Me espera un segundito, por favor?